La materia que nos rodea puede presentarse en muchas formas y mezclas. A veces, necesitamos separar los componentes de esas mezclas para obtener una sustancia pura o para aprovechar mejor los materiales. Existen varios métodos físicos que nos permiten hacerlo, y hoy conoceremos 5 de los más sencillos que incluso pueden demostrarse con objetos que tenemos en casa. Filtración. La filtración es uno de los métodos más comunes y fáciles de realizar. Sirve para separar un sólido que no se disuelve en un líquido. En otras palabras, cuando un líquido está mezclado con pedacitos de algo que no se integran totalmente, podemos usar un filtro o colador para dejar pasar solo el líquido y retener las partículas sólidas. Un ejemplo muy sencillo es colar jugo de naranja con pulpa o café molido. En casa, podemos hacer una demostración mezclando agua con tierra o avena. Al pasar la mezcla por un colador o una servilleta, el agua atraviesa los pequeños orificios y se junta en otro recipiente, mientras que la tierra o los pedazos de avena quedan atrapados en el filtro. Este método se usa en muchísimos lugares. Por ejemplo, en las plantas de tratamiento de agua, donde los filtros gigantes retienen impurezas para dejar pasar agua más limpia. También se aplica en laboratorios y en la industria alimentaria, como cuando se elaboran jugos o aceites libres de residuos sólidos. La filtración es un proceso físico que no cambia la composición de los materiales, solo los separa gracias al tamaño de sus partículas. Evaporación. El segundo método se llama evaporación. Este proceso se usa para separar un sólido disuelto en un líquido, aprovechando que el líquido se convierte en vapor cuando se calienta o se deja al sol durante un tiempo. Un ejemplo clásico es el de agua con sal. Si disolvemos sal en agua y dejamos la mezcla expuesta al calor, el agua se irá evaporando poco a poco hasta desaparecer, y la sal quedará depositada en el fondo del recipiente. En casa, se puede demostrar fácilmente colocando un plato con agua salada al sol. Con el paso de las horas, el agua se evapora y se forma una fina capa blanca de sal. Así es como se obtiene la sal marina en las salinas naturales, donde el sol y el viento evaporan el agua del mar y dejan el mineral listo para recolectarse. Este método también se usa para concentrar jugos, fabricar azúcar o recuperar sales disueltas en laboratorios. La evaporación es un proceso simple pero muy importante para la industria y la vida cotidiana. Decantación. El tercer método es la decantación. Este procedimiento se utiliza para separar líquidos que no se mezclan entre sí o para separar un sólido sedimentado en el fondo de un líquido. Por ejemplo, si mezclamos agua con aceite, veremos que después de agitarla, los líquidos se separan solos al dejarla reposar. Esto ocurre porque el aceite es menos denso y flota sobre el agua. Para separarlos, basta con verter lentamente el líquido superior en otro recipiente. Otro ejemplo es el agua con barro. Al dejar la mezcla quieta, las partículas sólidas se van al fondo del vaso, y el agua clara queda arriba. Luego, se puede vaciar con cuidado solo la parte superior. La decantación es un método que aprovecha la diferencia de densidad entre los componentes. Es muy usada en el tratamiento de aguas residuales, en la producción de vino o aceite y también en experimentos escolares porque no requiere calor ni equipos complicados. Destilación. El cuarto método es la destilación, que también separa líquidos, pero en este caso son líquidos que sí se mezclan, como el agua y el alcohol. A diferencia de la decantación, aquí se aprovecha que cada líquido hierve a una temperatura diferente. El proceso consiste en calentar la mezcla hasta que el componente con menor punto de ebullición se convierta en vapor. Ese vapor se conduce por un tubo o una superficie fría donde se enfría, se condensa y vuelve a convertirse en líquido, pero ya separado del resto de la mezcla. Un ejemplo sencillo es calentar una mezcla de agua y alcohol. El alcohol hierve antes que el agua, así que se evapora primero. Si se recoge ese vapor y se condensa, se obtiene alcohol más puro. Aunque este método se usa mucho en laboratorios e industrias químicas, también puede explicarse con un experimento casero. Por ejemplo, en una olla con tapa al revés, si ponemos agua y un vaso en el centro, al calentarla el vapor se condensa en la tapa fría y gotea dentro del vaso. Eso representa el principio de la destilación. La destilación permite obtener líquidos purificados, como agua destilada o combustibles refinados, y es fundamental en la fabricación de perfumes, bebidas y medicamentos, imantación. El quinto método es la imantación.
Este se utiliza para separar materiales magnéticos de otros que no lo son, empleando un imán. Algunos metales, como el hierro, el níquel y el cobalto, son atraídos por los imanes, mientras que otros materiales como la madera, la arena o el plástico no lo son. En casa, se puede demostrar mezclando arena con clips, tachuelas o limaduras de hierro. Cuando se pasa un imán por encima, los metales se adhieren a él, quedando separados de la arena. La imantación se aplica en la industria minera para separar minerales metálicos, y también en los talleres para recoger piezas pequeñas de hierro o tornillos caídos. Es un método limpio, rápido y totalmente físico. Conclusión. Los métodos de separación de la materia son esenciales para entender cómo se comportan las mezclas y los componentes de nuestro entorno. Cada uno aprovecha propiedades físicas diferentes, como el tamaño de las partículas, la densidad, el punto de ebullición o la atracción magnética. La filtración usa el tamaño del poro para separar sólidos de líquidos. La evaporación aprovecha el calor para eliminar el líquido y dejar el sólido. La decantación se basa en la densidad para separar líquidos o sólidos sedimentados. La destilación diferencia los puntos de ebullición de los líquidos mezclados.